Y en el cronograma comenzamos con la charla inaugural del profesor Enrique Solano. Es un peruano que radica en España, bueno, parte del tiempo en España, en China, y es uno de los grandes especialistas del mundo en computación cuántica. Enrique, por favor, ¿podrías presentarte y compartir tu pantalla, tu presentación? Sí. Muchas gracias, Javier. ¿Me oyen bien, no? Sí. Necesito autorización para compartir la pantalla. Ok, ya. Perfecto. ¿Se ve bien ahora? Sí, tienes 45 minutos y después las preguntas. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar de nuevo hablando para esta audiencia, que creo que hoy en día que todo es no local debido a la pandemia y a las distancias, pues entiendo que están en la uni, donde suele organizarse. Pero en todo caso, entiendo también que la audiencia está por todos lados un poco y es una situación especial y agradable de cómo se puede integrar al mundo. Y en este caso, en este evento importante del Meeting of Physics número 20, en el cual voy a hacer la charla inaugural en el tema de computación cuántica, que es en el que estoy trabajando fuertemente en los últimos años. Entiendo que es en español, Javier. Sí, normalmente la charla, el material en inglés, pero la mayor parte del público es español. Ok, perfecto. Pero bueno, muy... No hay problema. Entonces, bueno, mi trabajo de investigación desde hace muchos años ha ido evolucionando. Al principio me formé en óptica cuántica, luego fui evolucionando hacia la información cuántica a principios del siglo XXI. Luego llegó un poco la tendencia a ir hacia el mundo de las simulaciones cuánticas. Inclusive la terminología de simulación cuántica cambió. Hace muchos años, cuando uno decía en el mundo simulación cuántica, uno entendía el uso de computadores convencionales para poder imitar procesos cuánticos asociados a materiales y a otros, ¿no? Altas energías y a muchos temas. Hoy en día, inclusive esa denominación se ha contaminado y cuando uno dice simulación cuántica, hay una gran mayoría del planeta que ya empieza a entender la codificación de fenómenos cuánticos en sistemas cuánticos para fines de cómputo eficiente, tal como predijo Richard Feynman en los 80. Y luego fui pasando hacia la computación cuántica, que ha tenido varias etapas, ¿no? Es un poco para hacerles un resumen corto. Y luego por una curiosidad intelectual ecléctica y muy personal, pues he entrado en áreas muy diversas, como por ejemplo sistemas biológicos, sistemas de ciencia de neurofisiología, si se puede llamar a neurociencia, brain science, en temas de sistemas inteligentes, de inteligencia artificial, y me interesa mucho desde hace varios años todo lo que se acerque más a los fenómenos biológicos en sus dos facetas impresionantes, ¿no? Como suelo decir, los dos saltos imposibles de entender, uno de ellos es como la materia inerte, que es más propia de la física, digamos, da un salto en la evolución del universo hacia los sistemas biológicos, a lo que se llama vida, ¿no? Vamos a llamarla así pedagógicamente vida no inteligente, vida tonta si quieren, ¿no? Y de pronto esa vida microscópica
empieza a crecer, a desarrollarse y hay un salto también brutal que es muy difícil de explicar hacia la vida inteligente, ¿no? Entonces, todo ese mundo me ha interesado mucho en los últimos años. En mi mundo interno, a la física convencional que estudié y que desarrollé por muchos años, le solía llamar yo la materia muerta, ¿no? Y me empecé a interesar por la materia viva. Pero como la vida es corta y el día solo tiene 25 horas para mí y el año solo tiene 367 días para mí, para incluir la broma con los años bisiestos, me di cuenta que no se puede uno cambiar de carrera cada 2 por 3 y empecé a tratar de estudiar todas las áreas nuevas que me interesaban, como la biología, el cerebro, la neurociencia, la inteligencia artificial, desde un punto de vista donde yo podía tener una base sólida por mi educación y mi carrera de investigadora. Entonces empecé a buscar cómo desde la física cuántica, que era mi área, desde la información cuántica, desde la computación cuántica, desde la simulación cuántica, podía atraer estas nociones de la evolución darwiniana, de los sistemas biológicos, de los sistemas vivos, de los sistemas inteligentes. Y es un poco lo que les voy a resumir en mi charla a grandes saltos, lo que estoy haciendo. Y lo último que quería decir como introducción es que voy a presentar un poco la perspectiva empresarial, que también en mi evolución personal, pues después de tener 300 artículos científicos con mucho impacto y haber creado muchas áreas de investigación, que no las voy a citar porque necesitaría horas para contarles todo eso, pues he dado el salto también al mundo empresarial desde el punto de vista de la computación cuántica y es un área en la cual también estoy tratando de marcar una diferencia a nivel mundial con ideas pioneras de cómo pasar de la ciencia a la tecnología y a la industria y al negocio de forma que se transforme la tecnología y la sociedad. Entonces, más o menos por allí va la línea de lo que les voy a contar para poder encauzar, porque si miran mi producción científica, pues es bastante diversa y compleja. Entonces, con esta introducción yo creo que van a tener una forma más clara de lo que les voy a contar. En este primer slide suelo contarles mi perspectiva, que también no coincide con el mainstream actual, que va evolucionando, ¿no? La física cuántica ya se supone que desde el año 1900, cuando Planck postuló su conjetura, de la cual ni él estaba muy contento, sobre la energía de los osciladores proporcional a la frecuencia, que rompía un poco con el modelo convencional del electromagnetismo y de los sistemas mecánicos. Pues ha pasado muchos años y se ha pasado en todas las etapas y estamos en la etapa tecnológica y en la etapa inclusive de hacer negocio y empresa tecnológica con la física cuántica. Y pues a mí me marcó mucho, creo que estaba estudiando en Francia como hace 30 años, el libro de Cohen Tanuji, cuando la introducción pues me destruía un poco la curiosidad metafísica por la física cuántica y decía es tiempo de formalizarla, ¿no? Entonces, pues yo me he desarrollado con una perspectiva mucho más pragmática de estar convencido de que entendemos y entiendo muy bien la física cuántica. Y cuando algunos periodistas me preguntan, pues la gente siempre dice que nadie entiende la física cuántica, pues yo siempre le respondo con la arrogancia que tiene alguien que está trabajando 25 años en el tema, de que me sentiría muy estúpido de estar produciendo cientos de papers importantes que se verifican en los laboratorios y decir que no entiendo eso. Yo entiendo perfectamente lo que hago y entiendo perfectamente la física cuántica, tan es así que estoy dedicado ahora a la computación cuántica y a la aplicación tecnológica. Entonces, eso es un poco mi perspectiva con este slide, darles a entender que ya pasamos del átomo en 2 lugares, de la acción a distancia del entrelazamiento, de la teleportación, del paralelismo cuántico, de la computación cuántica, y ahora estamos en el mundo de las tecnologías cuánticas. Y pues yo no reconozco ningún misterio, ni ninguna paradoja, yo no conozco ninguna paradoja, ni ningún misterio de la física cuántica, que es la teoría más exacta que ha producido el ser humano en toda la historia, ¿no? Y que no se conoce ningún experimento formal y reproducible que permita cuestionarla, lo cual no quiere decir que se vaya a superar y espero también contribuir para eso, ¿no? En el siguiente slide,
pues quería comentar brevemente, ¿no?, la gran diferencia entre la perspectiva convencional de la computación clásica, ¿no?, que esencialmente está basada en lo que se conoce como la máquina de Turing, propuesta por Alan Turing, y muchos otros en el siglo XX que llevaron a la formalización de la teoría computacional, que evidentemente es impresionante, ¿no? Es una de las contribuciones. Yo diría que en el siglo XX sería imposible hacer un resumen del siglo XX sin considerar la evolución de la computación, desde las matemáticas hasta las ciencias de la computación y a la realización experimental de toda esta algoritmia y procesos y criterios de computabilidad y de complejidad computacional. Entonces, la versión digital, que es la que se usa más, pues se basa en esta álgebra booleana, donde hay puertas lógicas que operan sobre bits, ¿no?, que tienen valores de 0 o 1. Y en la parte de abajo del slide hay una foto artística del computador cuántico que se usó en Google en los últimos años, en este caso con 9 bits cuánticos, y que dio lugar a experimentos históricos. 2 de ellos fueron ideas propuestas por mi grupo de investigación, y hicimos trabajos publicados en Nature, donde se lograron en esa época los récords mundiales de computación cuántica con más de 1000 puertas lógicas cuánticas en 9 qubits, tanto para la codificación fermiónica usando las transformaciones de Jordan Wigner sobre spines, que son los qubits, ¿no?, sin estadística, y que necesariamente requieren una formulación matemática, como ven en esa expresión. Esa puerta lógica es una operación unitaria que actúa sobre qubits, sobre estados cuánticos, es decir, sistemas de 2 niveles, y donde el formalismo matemático mínimamente necesario para describir los fenómenos asociados a sistemas cuánticos con 2 niveles, en este caso 9, es decir, un espacio de Hilbert de 2 a la 9, pues requiere esos espacios vectoriales de Hilbert que permiten superposiciones. En el caso de un qubit se genera coherencia cuántica que se puede verificar en el laboratorio, y en el caso de más sistemas de 2 o más, pues de un entrelazamiento bipartito o multipartito que también requiere tests. Y como les decía al inicio, pues todo esto ha sido verificado no una, sino millones de veces todos los días en todos los laboratorios, sin absolutamente ninguna excepción, ¿no? Entonces estamos frente a una teoría muy, muy robusta, muy importante, contraintuitiva, pero como yo siempre digo a la gente joven que me suele hacer estas preguntas, pues a mí me parece increíblemente sorprendente que cuestionemos lo contraintuitivo de la física cuántica, cuando para mí es completamente trivial entender que si tenemos 23 órdenes de magnitud, para mencionar la referencia del número de Avogadro, entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, me parece increíblemente sorprendente que le exijamos a la naturaleza que, que vayamos 23 órdenes de magnitud hacia abajo en escala, y que esperemos que las leyes sean las mismas. Yo soy totalmente en contra de la unificación de las teorías. Yo no creo en la unificación, me parece un criterio religioso y no científico para nada. Entonces, pues eso es lo que ha producido que estos qubits y la física cuántica permitan estas superposiciones, entrelazamientos, y todos los fenómenos que se han podido observar, que como ya se sabe desde hace muchos años, no contradicen en nada la relatividad especial al menos, y que se busca en este momento pues encontrar una cierta consistencia con la gravedad, que tampoco la necesito yo desde un punto de vista intelectual. Otra pregunta común para los que no han visto mucho de computación cuántica, pues es cómo se ven los computadores cuánticos, ¿no? Entonces aquí hay unas fotos, son fotos, pero son un poco coloridas también por criterios artísticos. Ahí está arriba los 9 qubits de Google. Hoy en día Google tiene, si no me equivoco, algunos chips de 70 y tantos qubits, ¿ya? Lo cual es un espacio de Hilbert bastante grande, es 2 a la 70 y algo. Luego a la derecha está una foto de la máquina de la primera empresa de computación cuántica llamada D-Wave, canadiense, basada en Vancouver. Estuve por allí también por trabajo y colaboraciones. Abajo vemos chips fotónicos, que es una tecnología que también ha entrado fuerte en la disputa por la supremacía de las tecnologías cuánticas. Hay
resultados tecnológicos sorprendentes como los del boson sampling, que han permitido verificar que la computación cuántica puede superar a la computación clásica para problemas que por ahora no son, digamos, útiles para la industria, pero que sí determinan que la computación cuántica puede superar a la computación clásica, por más que estos resultados hayan sido contestados. Yo sé que, pues porque también pertenezco al Network Mundial, yo sé exactamente los highlights que se van a publicar en los próximos meses y en los próximos años, y les puedo asegurar que este resultado de los sistemas fotónicos y de circuitos superconductores pues se van a superar largamente, ¿no? Por varios órdenes de magnitud muy pronto, en experimentos y en laboratorios y en empresas que se están haciendo ya mismo. La otra sorpresa que hay en estas tecnologías cuánticas es el volumen de inversión, que corresponde a un criterio geopolítico y de competencia mundial, pues que es insano. Y que no podemos evitar porque no corresponde a nuestra área de trabajo en el mundo científico. Pero la empresa más avanzada, en teoría, debería estarlo en computación cuántica con fotones, pues acaba de anunciar hace un par de semanas una inversión en la serie, en la rueda de inversión en la categoría D de 450 millones de dólares, cuando hasta el día de hoy nadie conoce ningún resultado tecnológico todavía de esta empresa, que está trabajando en modo secreto. Y conociendo a todos mis amigos que trabajan allí, pues dudo que haya algo muy sorprendente. Pero el volumen de inversiones está siendo increíble, ¿no? Tanto hay una competencia durísima entre Norteamérica, Europa y China, en particular con contribuciones un poco menores de Japón, Australia, Singapur, Israel, India últimamente, y muchas otras regiones y países del mundo pues, que están tratando de entrar al conocimiento de las tecnologías cuánticas, ¿no? Y ahí a la derecha son sistemas de iones atrapados y de circuitos superconductores de otras empresas. El comentario final de este slide es que el concepto que se llama de supremacía cuántica, que significa un cómputo hecho por un computador cuántico que supere a todos los supercomputadores existentes, pues ya se ha hecho. Se produjo en el año 2019 por este grupo Google, con el cual yo colaboré varios años, entre Santa Bárbara y Venice, en las afueras de Los Ángeles, cerca al mar, en California, y recientemente en doblete por el grupo de Jiang Weipang, que es el padre de las tecnologías cuánticas en China, en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Hefei, en la provincia de Anhui, donde han logrado los récords también, tanto para los sistemas fotónicos como para los sistemas de circuitos superconductores, ¿no? Las otras tecnologías pues van quedando un poco retrasadas por ahora, pero hay promesas fuertes como la empresa IonQ y otras y Honeywell, etcétera, y otras que pretenden también marcar época, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco rápido, es un poco mi forma de ver el mundo de las tecnologías cuánticas y de la computación cuántica. Digamos que yo pertenezco al conjunto de intelectuales que se opone o que no cree en el desarrollo y en el camino que ha establecido las empresas como IBM, Google, y hay una corriente en Europa muy potente por hacer lo que se llama computación cuántica resistente o tolerante a los errores, que a pesar de que solamente se requieren varios miles de qubits para lograr lo que se llama la ventaja cuántica, y la ventaja cuántica, a diferencia de la supremacía cuántica, se refiere a la supremacía de los computadores cuánticos en problemas útiles. ¿Qué es un problema útil? Bueno, también hay eso relativo, pero nos referimos a soluciones importantes en química que permitan el diseño de nuevas medicinas o modelos financieros que no se pueden resolver con los computadores actuales en un tiempo razonable, o el diseño de nuevos materiales o procesos de inteligencia artificial que simplemente no se pueden resolver hoy por falta de capacidad computacional. Entonces, yo he desarrollado varias propuestas nuevas, innovadoras de computación cuántica en los últimos 10 años y trabajo en ellas, creo en ellas. Se han verificado muchas ya en los laboratorios, pero todavía no he ganado la batalla a nivel mundial. Espero que suceda en los próximos años, porque yo he propuesto, por ejemplo, el paradigma computacional digital analógico. Tenemos decenas de artículos científicos y muchos experimentos verificados
patentes hechas también para las empresas. Luego hemos propuesto la combinación de los procesos digitales con los procesos adiabáticos. Últimamente hemos propuesto una aceleración de los procesos digital adiabáticos mediante unos mecanismos de agregar unos términos que no son naturales en los hamiltonianos de los experimentos, y últimamente tenemos resultados pioneros de un criterio optimizado. Y con esos métodos hemos logrado, por ejemplo, algoritmos que corren más rápido que los algoritmos de Shor y que todos los algoritmos famosos en los computadores actuales. Y tenemos una visión ortogonal al mainstream. Y debido a eso también es que he entrado al mundo empresarial, porque creo que se puede hacer una competencia franca y leal contra los paradigmas que se controlan en este momento en las grandes empresas mundiales y en las grandes universidades, ¿no? Las ideas, en particular ahora ya hablando un poco más de mi empresa, que el nombre no les debe sorprender, que se llama Quipu Quantum. El nombre Quipu en español, como en quechua no tenía lenguaje, pero es con K y H, que no me gusta mucho esa estructura, sobre todo en inglés, digamos que no tiene un carácter más, inspira más sonidos árabes, porque nadie conoce bien el quechua. Entonces le quité la H, en algunos idiomas sí se usa sin H, en castellano también se usa con QU, pero le puse KI, que también significa Kike, que es mi nickname. Y como que un Kike Processing Unit era un poco lo que también buscaba. Entonces un poco la explicación del nombre Quipu, pero el símbolo y el logo, como ven, se refiere al Quipu histórico que cuando visité un par de veces en Mountain View, en la capital del Silicon Valley americano, en California, pues al entrar al Museo de la Historia de la Computación, ver un Quipu es hermoso. Y es bonito que se contemple el Quipu como parte de la historia de la codificación de la información y de la computación. Entonces, pues ese es el origen de mi empresa Quipu Quantum. Y los paradigmas nuevos, digamos, la visión con la que he creado esta empresa es con un paradigma tecnológico y de diseño de productos que son multiplataforma, modulares, de codiseño, que son todas áreas que he creado yo, ¿no? Lo de multiplataformas es porque los diseños abstractos se adaptan a las distintas plataformas, sea fotónica, atómica, superconductores. Lo de modular es también importante porque dado que la escalabilidad de los sistemas y de los chips es muy complejo para poder llegar a los cientos y miles de qubits, y lo del codiseño también es una apuesta intelectual importante, porque yo creo que a diferencia de la computación convencional, la computación cuántica necesita un codiseño paralelo entre software y hardware, como lo haría la empresa NVIDIA, por ejemplo, que hace sistemas analógicos, o empresas que hacen circuitos analógicos. El paradigma digital analógico es el primero que estamos verificando, y ya hay algunas empresas y laboratorios del mundo que han usado estos criterios que propuse yo ya hace muchos años, y está funcionando con éxito como competencia contra lo que yo le llamo la qubits o la digitalización, ¿no? La hiperdigitalización de la computación cuántica, que yo creo que no toca en esta parte de la historia. Este slide, como ven arriba, dice cerebro cuántico, pues es un poco el paradigma que me motiva. Es decir, yo trabajo fuertemente y teniendo como estrella lejana el diseño artificial de lo que combine lo que se sabe mejor de las ciencias del cerebro o de la neurociencia y de la computación cuántica y de las tecnologías cuánticas. Entonces, uno de mis objetivos, digamos, más ambiciosos es lograr combinar la computación cuántica con procesos que imiten a los procesos neuronales y neurológicos. Y lo estoy haciendo desde dos puntos de vista: el bottom-up approach, o sea, digamos, comenzando de los fundamentos e ir hacia arriba, que es lo más difícil, pues diseñando lo que se llaman memory stores cuánticos, es decir, dispositivos que tienen memoria, que son no markovianos y que son cuánticos. Ya propusimos hace varios años el concepto pionero de memory stores cuánticos. Y luego de componerlos, y es un área que está empezando a tener mucho éxito, hay varios experimentos recientes en sistemas fotónicos en Viena,
en China, en Estados Unidos, y estamos generando colaboraciones con el Instituto de Computación Cuántica y con muchos otros en Europa y en China para promover el uso de los memristores cuánticos. ¿Para qué? Para ir componiéndolos para generar redes neuronales cuánticas que permitan procesos de simulación y de computación cuántica increíblemente más eficientes que los qubits, que son los que se usan usualmente, ¿no? Entonces, este es el objetivo máximo y la versión top-down, es decir, comenzar del final, pues eso es algo parcialmente confidencial porque estamos acabando el artículo, que ya lo verán pronto, pero más o menos lo he contado ya por algunos lugares, que estamos haciendo la primera conexión de un cerebro humano con un computador cuántico. Es decir, estamos desarrollando con varios colegas expertos en lo que se llama Brain-Computer Interface, o sea, interfaces entre el cerebro y los computadores, que existen mucho hoy en día. Pueden comprar en Amazon, no es muy caro, cuestan algunos cientos de dólares, comprar un headset que se pone en la cabeza y se conecta a un computador para jugar, inclusive para videojuegos. A mí no me interesan mucho los videojuegos, pero lo que hemos hecho, y ya está comprobado en el laboratorio, lo hemos hecho nosotros, hemos conectado un cerebro humano con el sistema Qiskit de IBM y hemos producido la primera vez que un cerebro humano, mediante el pensamiento y los procesos neuronales, se logran activar las rotaciones y las operaciones en los qubits, incluyendo la proyección, ¿no?, de los qubits. Entonces, en un lenguaje más comercial, nuestra idea es poder decir que por primera vez en la historia, la observación de un ser humano usando su cerebro proyecta directamente, digamos, ¿no?, mediante un cable, un qubit, ¿no? Como quieran llamarlo, colapso de la función de onda o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, nuestra idea es generar una revolución tecnológica y ser los pioneros en crear lo que yo llamo computación cuántica neuromórfica. Y en este caso, cuando es computación cuántica neuromórfica, me refiero a los memristores cuánticos que van creciendo. Y en el caso del cerebro conectado directamente a un computador cuántico, le llamamos red cerebral cuántica, o sea, o red neuronal cuántica, como quieran llamarlo, Quantum Brain Networks, ¿no? Es el nombre que le he puesto a esta área y que pensamos empujar con fuerza porque nos parece alucinante que estemos en un momento en la historia donde se puede conectar un cerebro humano que mediante actividad neurológica logre operaciones cuánticas, luego haremos algoritmos y luego trataremos de generar los primeros pasos de lo que yo llamo una sociedad de cyborgs cuánticos, ¿no? O cyborgs cuánticos, como dicen los españoles, es un poco el objetivo. La visión que tengo del modelo de negocio de mi empresa Qipu Quantum, como ven ahí está la palabra Qipu con un nudo, el nudo simula la letra Q y la verdad es que es uno de mis estudiantes más brillantes que tiene mucho talento artístico que nos ha hecho este logo de la empresa. Y esta estrategia del modelo de negocio basado en computación cuántica modular y de codiseño. Y tenemos planes importantes en 5 líneas de producción, ¿no?, y productos. Vamos a atacar el lado educativo, es decir, nuestro objetivo es hacer una masificación y una democratización de la computación cuántica, poner en la mano de todos los niños del planeta computadores cuánticos, porque creemos, al menos yo estoy convencido, que el conocimiento no le pertenece a nadie o no le debería pertenecer y que mientras más rápido se ponga en la mano de los niños, me refiero a niños, ¿no?, el acceso a los computadores cuánticos, obviamente diseñados por pedagogos y por expertos en educación, pues las nuevas generaciones crecerán con esa forma de pensar y esa comprensión que generará mejores avances y resultados. Entonces, el lado educativo en los colegios y el lado de la investigación en las universidades tendrá un rol importante en los computadores que estamos diseñando en varios modelos, ¿no? Uno de los eslogans que usamos es que Qipu Quantum trae el momento iPhone a la tecnología cuántica. Es decir, vamos a concentrarnos en los diseños de productos específicos
donde el hardware sea obtenido de grandes avances tecnológicos y los desarrolladores de software también puedan usarlo para instalar aplicaciones. Luego, la parte de abajo, la parte de artes y exhibición, también tenemos proyectos importantes a nivel empresarial, porque creemos que el mundo de las artes también puede ser revolucionario, y de hecho es en este momento el producto más avanzado que tenemos, y estamos haciendo una cantidad alta de patentes para proteger nuestros desarrollos, pero estamos desarrollando instrumentos musicales nuevos que son basados en computación cuántica con computadores cuánticos, y estamos introduciendo conceptos pioneros en el mapeo de música y de imágenes digitales en qubits entrelazados. Y estamos trabajando con artistas, con compositores musicales, con expertos en componer música con machine learning, con artistas en el mundo del crypto art, ¿no? del crypto space, de blockchain, ¿no? Esos son productos importantísimos que con muy pocos qubits se pueden hacer productos revolucionarios para transformar la historia de la música y de las imágenes, ¿no? A nivel artístico. Y luego el área de exhibición también para grandes empresas y para museos tecnológicos como el Deutsches Museum. Y luego en la parte central lo de toda la vida, es decir, atacar el problema serio que es resolver problemas financieros, de diseño de moléculas, de optimización, materiales y inteligencia artificial para fines de transformar y mejorar las posibilidades industriales y de la sociedad, ¿no? Entonces eso es un poco el modelo de negocio. Aquí unas fotos que siempre comparto, de lo cual estoy muy orgulloso, de todos mis grandes amigos, John Martinis, que me invitó a visitarlo después de que logró el famoso experimento del 2019, que posiblemente le dé el premio Nobel de la supremacía cuántica. Me regaló la revista Nature con el artículo y creo que soy el único en el planeta que tiene este regalo, que es un prototipo de los 53 qubits que se usaron con las 340 puertas lógicas más o menos que se usaron. Me dijo que no habían fabricado eso ni para venderlo ni para regalarlo, pero me dieron una copia a mí. Y no sé si ya me la han robado porque la dejé en mi oficina en Bilbao, en España, y como no he ido por ahí hace un año, pues ojalá que todavía esté por allí. Ahí en la derecha es la foto con John Martinis. Más importante que John Martinis, atrás está el ordenador cuántico que logró superar a todos los computadores cuánticos en la historia, con estos 53 qubits. Abajo estoy con mis amigos en Shenzhen, en el Silicon Valley chino, en la empresa Huawei, en la exhibición de 5G y de computación cuántica. Y aquí abajo a la derecha está Chris Monroe, que lo conocí hace ya, no sé, 25 años, un experto mundial en iones atrapados, trabajó con el premio Nobel, Dave Wineland, y me invitó a visitar su empresa IonQ. Y en esta empresa, pues una empresa que ha sido valorada el año pasado en $2.000 millones. No me pregunten si me parece justo o no, porque la respuesta natural es que no, pero así funcionan los negocios. Y esta empresa, pues me dio gusto entrar y que Chris le diga a todos, miren, la puerta lógica de 2 qubits, que es el fundamento de nuestro computador cuántico, lo diseñó Quique aquí a mi lado, ¿no? Y es una puerta lógica que yo diseñé y publiqué hace ya 22 años, creo yo, ¿no? Entonces es bonito cómo el trabajo científico puede acabar haciendo tecnología y produciendo negocios, ¿no? Quedan pocos minutos, 10 minutos según Javier. Entonces simplemente decirles que a nivel mundial cada uno hace sus estrategias, la geopolítica cuántica, y en este caso Europa como que tiene estos 4 pilares en comunicación cuántica, simulación cuántica, sensores y computación cuántica. Y estamos avanzando, ¿no? Esta figura me gusta mucho porque eso es el presente geopolítico tal como se concibe de forma abstracta. El presente real es bastante serio porque no estamos avanzando demasiado en la tecnología, y hay bastante abuso de información y de publicidad. Y obviamente el futuro dorado es el que todavía no vemos, y mi empresa Kipu la he creado con esa idea. La palabra futuro para mi empresa está prohibida. Bueno, no solo para mi empresa, para mí en general me cuesta mucho. No entiendo yo cómo, no conozco el futuro, nunca lo he conocido, y yo trabajo para hacer la computación cuántica útil ahora. Entonces trabajamos con esa perspectiva y vamos a ver qué tal nos va en los próximos años. En cuanto a la parte más técnica, les quería comentar aquí brevemente cómo
creamos hace varios años este paradigma computacional digital analógico, donde se hace una combinación entre puertas de 1 y 2 qubits con bloques analógicos que pueden ir en formato algorítmico, es decir, en bloques secuenciales, o también se puede hacer de una forma que se llama en la literatura física de bang, es decir, de interacciones mucho más rápidas que los acoplamientos internos del sistema, y que permiten en ambos casos combinar procesos digitales con analógicos que resultan en algoritmos más rápidos, más compactos y más robustos, ¿no? Que es un poco el objetivo para permitir lograr avanzar más con la misma tecnología. Este es un slide que presenté hace muchos años en Google, me acuerdo, en uno de los workshops internos, y en el cual argumentaba por qué creo yo que lo puramente digital no funciona. Entonces, el ejemplo que yo les daba es que si se usa un sistema de Lego y uno quiere, y las piezas son cuadradas como qubits, y uno quiere construir un avión, pues puede hacer este dibujito, pero de ahí a que vuele está complicado, ¿no? Mientras que si uno combina la parte digital del Lego y luego usa una hélice, que es, digamos, aerodinámica, pues en una de esas uno tiene alguna chance de que esto vuele o se parezca a un avión, ¿no? Entonces, pues mi filosofía era que no estamos en una época donde podemos esperar que se construyan millones de qubits, y que combinar la parte analógica con la digital, con la diabática y con la neuromórfica, que es lo que estoy haciendo yo hace varios años, pues es una manera mucho más astuta de hacerlo. Entonces tenemos varios trabajos, en este caso con la empresa Mercedes-Benz y con otros colegas en China y en Alemania, ¿no? Donde hemos demostrado que la computación cuántica digital analógica pues es más eficiente que otras. También jugando con esto, hace varios años, cuando tuve mi crisis de la materia muerta hacia la materia viva, como les decía, pues diseñé con mis estudiantes un proceso de clonación parcial cuántica para superar el famoso teorema de no clonación de la física cuántica, y creamos de la nada, es un artículo que nos dio mucha gloria, porque salió reportado en la revista Newsweek y en muchos lugares, de que habíamos inventado un concepto de vida artificial cuántica basada en qubits, con los conceptos darwinianos de genotipo, fenotipo, clonación, entorno, autorreplicación, disipación, muerte, interacción, ¿no? Y no solamente lo concebimos a un punto de vista abstracto, sino que lo implementamos en esa época en los primeros computadores accesibles de IBM, computadores cuánticos, y funcionó muy bonito. Entonces, todavía no he encontrado una aplicación, digamos, útil en el sentido convencional, pero es un trabajo que me da mucho orgullo. Y aquí está un breve slide donde también comentaba cómo logramos diseñar el primer memristor cuántico, ¿no? Y es un tema que lo abandonamos porque no encontramos financiamiento adecuado, pero en los últimos 2 años lo hemos retomado, y van a haber este año varios trabajos donde hemos combinado los procesos memristivos e histeréticos con la física cuántica, ¿no? Entonces eso es todo. Les dejo ahí con mi fantasía del cerebro cuántico, y no sé si hay tiempo para preguntas o no, pero creo que acabe en 40 minutos y Gracias, Enrique, ¿no? Es uno de los pocos que da el tiempo perfecto para hacer. Sí, la las práctica. preguntas por favor por el chat, pero acá tenemos un par de preguntas del doctor Andrés La Rosa, ¿ya? De la Universidad de Portland, ¿no? Él pregunta, dice, hay varias tecnologías cuánticas en competencia. ¿Es la basada en spins en la más promisoria? Es una de sus primeras preguntas. Bueno, el tema, spin es un concepto abstracto, ¿no? Si usamos la jerga, si la pregunta viene de alguien que trabaja en estos temas, probablemente se refiere a semiconductores, porque la gente se suele llamar codificación, o sea, la computación cuántica en spines suele estar asociado con sistemas semiconductores. Y últimamente también con la codificación en estos, ¿cómo se llama? Centros de vacancias de nitrógeno en diamante, ¿no? Una de las primeras propuestas para la computación cuántica fue para que se implementen estos modelos de spines.
El problema es que con el tiempo se ha sufrido mucho para escalarlos. Y en los últimos 2 años han habido nuevas mejoras, o sea, están mucho mejor. Pero en este momento las tecnologías que lideran, primero son circuitos superconductores, luego los iones atrapados y los sistemas fotónicos por ahora. Eh, eh, Andrés, mejor tú hazle directamente la siguiente pregunta. No, no, gracias. Perfecta esta exposición, pero creo que durante su exposición tengo que leer sus papers para responder a la pregunta. Era mi curiosidad simplemente que asocié que con mecánica cuántica todo es discreto, entonces me parece bastante intrigante que ponga lo analógico, entonces ahí se guarda la información, la lleva la información, pero yo creo que usted lo responde en sus papers, de manera que tengo que leer sus papers, pero... No. Para eso estamos aquí, para que no lean. El objetivo de mi charla es que no lean nada. Que me pregunten. No, exactamente. Ese es el gran... Cuando yo me di cuenta que la computación cuántica digital necesitaba millones de qubits para poder hacer algo útil, y yo entiendo perfectamente los sistemas tecnológicos, entiendo muy bien el hardware, y me consta que la mejora es muy difícil. Entonces yo estuve pensando cómo acelerar este proceso de computación cuántica. Y algo que parece contradictorio, porque como usted bien dice, pues combinar lo digital con lo analógico es como azúcar con sal, ¿no? Sin embargo, lo desarrollamos, me costó muchas ofensas, muchas humillaciones públicas, pero no, nada que no describa mi vida desde que nací, entonces pues estoy acostumbrado. Y para los jóvenes siempre yo les digo, ¿no? No hay nada mejor en mi carrera que hablar con un premio Nobel o una persona talentosa y que me diga, esto que me has contado es una basura completa. Pues me basta ese comentario para trabajar años hasta demostrarle que está equivocado, ¿no? Y hasta ahora no he perdido ninguna apuesta, pero es verdad que es un absurdo, suena absurdo, pero la combinación de operaciones digitales con bloques analógicos, es decir, cuando me refiero a analógicos me refiero a también sistemas discretos, pero en lugar de operar 1 y 2 qubits, operamos, por ejemplo, 20 qubits a la vez, a eso me refiero con analógico, y solamente por hacer una confesión que me chocó un poco, fue que después de trabajar años y pelearme con todos, encontramos un artículo de los años 60, que el título era Simulación digital analógica. Es decir, que en la computación cuántica convencional, alguien en los años 60 ya había contemplado la combinación de lo digital con lo analógico, lo cual pues es chocante, ¿no? Es agradable por un lado y desagradable porque a veces uno siempre tiene la sensación de que redescubre en lugar de descubrir. Gracias. Es interesante. Yo solo como un comentario adicional a lo que has mencionado sobre un premio Nobel, órganse ese nivel quería lo que has hecho, es una tontería, eventualmente puede ser verdad o no, pero solo con un detalle, si alguien de ese nivel te dice algo, significa que se ha dado el trabajo y considera que el trabajo es interesante. Si no lo considera interesante, ni te va a decir ni bueno ni malo. Eso es lo peor. Sí. Pero tome en cuenta, ya significa un eso gran es paso. verdad, eso es verdad. Acá te doy otra pregunta de doctor Josex y Beltrán. Sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia? Sí, entre información y computación cuántica. Digamos que es buena pregunta, porque yo comencé diciendo que mi evolución vino desde la óptica cuántica hacia la información cuántica. Esencialmente, la información cuántica igual se redescubrió a principios de los años 2000, porque luego se descubrió que ya en los años 80, 90 habían trabajos que nadie hizo caso, donde se empezaba a considerar que la información se podía codificar en sistemas cuánticos. Y la pregunta clave era si esa información se podía considerar como diferente, ¿no? Y la respuesta actual es que sí, se sabe que sí. Y se le llama, o sea, información cuántica es más general, es desde un punto, o sea, la teoría de la información es una de las teorías más potentes del siglo XX, y estudia cómo primero definir, ya que es información es complejo, porque es un concepto humano, ¿no? Hay gente que cree que el universo entero es una máquina que procesa información, pero información, si se dan cuenta, es un concepto humano, ¿no?
no es un concepto que emane de forma de principios microscópicos. Sin embargo, se encontró que la codificación de la información en sistemas cuánticos es diferente si la codificas en sistemas clásicos, y la mejor manera de verlo fue mediante la teleportación. O sea, el protocolo de teleportación se considera el primero que establece una forma nueva de comunicación a la distancia mediante un sistema tripartito cuántico. Y computación cuántica ya es una evolución sobre la información. Yo te diría que la computación cuántica pertenece a la información cuántica. Y se le llama computación cuántica cuando usas la codificación de la información en sistemas cuánticos para fines mediáticos, o sea, para fines de decir, yo quiero hacer una factorización de un número muy grande que no lo pueda hacer un computador convencional. O sea, te planteas problemas más de complejidad computacional, mientras que la información cuántica inclusive lidia con fundamentos, con preguntas sobre el entrelazamiento, la acción a distancia, protocolos, criptografía, sensores, es decir, es mucho más general. Asocia la información, si quieres, con la termodinámica, desde un punto de vista termodinámico, mientras que la computación cuántica es más focalizada en encontrar soluciones de problemas aplicados. Bueno, acá tenemos toda una lista de preguntas, pero vamos a seguir en orden. Sonia Palomino, ¿quieres hablar? Sí, buenos días. Excelente tu presentación, Enrique. Yo trabajo aquí en Brasil. Hace 30 años trabajando con biomatemática, y cuando tú hablas en biología, pienso que hay muchas cosas por hacer. No conozco nada de computación cuántica. Me gustó siempre mucho física. En las conversaciones que mi marido tenía con los colegas físicos ya hablaba de teleportación, pero no es esto que quería preguntarte. Yo trabajo con simulaciones hace mucho tiempo, y en esta cuestión de cáncer para los nuevos métodos terapéuticos, se está trabajando mucho tecnológicamente en la detección de sensores para detectar el cáncer en su fase superinicial. Y esos dispositivos están siendo desenvolvidos, y así entre cuatro paredes, ¿no? Nadie dice nada, pero de repente sale uno, el que lo lanza y lo patenta, bueno, pues lleva toda la, además de las felicitaciones, probablemente la divulgación y la venta posible de aquellos dispositivos, si funciona bien. Mi pregunta es si sabes cuáles de los países ya desarrollaron o están desarrollando, porque no dudo que en este mundo microbiológico, ¿eh? Probablemente la computación cuántica, por todo lo que has sabido exponer, esté metido. ¿Tendrías alguna información al respecto, por favor? Gracias, me encantó tu acento. ¿Tú eres peruana o brasileña? Yo soy peruana, pero Ya estoy muchos aquí hace años, ¿no? 30 años, sí. Você sabe que eu estudei também no Brasil, ¿no? Ah, sí. Yo hice mi doctorado en Río de Janeiro, sí. Me encantó oír el acento. Qué bueno. ¿Cuál Sí. fue la institución? UFRJ en Río, la Universidad Fundón. Sí, Fundón. Bueno, escuchándote, pues me viene a la memoria muchas cosas. Te recomendaría algo que me marcó mucho hace unas semanas, fue el anuncio de un trabajo casi seguro que es en Delft, en Holanda, donde han logrado, así como existen los sistemas, las máquinas de resonancia magnética nuclear, ¿no? Que usan campos magnéticos intensos para poder monitorear los procesos que suceden en el cerebro para fines diversos, o el cuerpo humano, etc. Pues han logrado hacer algo que me ha dejado frío, que es usar sensores cuánticos, es decir, sistemas de spines también, ¿no? Sensores cuánticos que funcionan más o menos a temperatura ambiente, ¿no? Pero obviamente bien protegidos, y los han acercado al cerebro humano y lo han puesto como en este headset que se suele usar, ¿no? Hoy en día para hacer los electrocardiogramas, y han logrado, y es un proyecto importantísimo y novedoso, de cómo hacer detección cuántica de los procesos cerebrales. Y eso a mí me parece muy importante, porque es una combinación. Hay algo de computación cuántica, hay algo de sensores cuánticos,
y hay mucho de neurociencia, ¿no? Entonces estamos en una fase, una transición importantísima donde estos sensores cuánticos van a tener una precisión en la obtención de la información que es inusual, que no se puede lograr de otra manera. Y posiblemente, por ejemplo, cuando acercas eso a tejidos, tú mencionabas el cáncer y esas cosas, pues habría que ver cómo esos sensores permiten un mapeo de la información que no se puede obtener de una manera clásica. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que te podría mencionar es que la computación cuántica también está tratando de acercarse ya desde un punto de vista puramente algorítmico, de plantearse cuáles son los problemas, las ecuaciones que rigen los procesos, por ejemplo, de virus, de epidemias, de cáncer o de enfermedades. Y muchas veces se conocen los modelos, pero son imposibles de calcular por la complejidad computacional. Y la computación cuántica también ataca un poco este problema. Solo te voy a mencionar uno para no traicionar mucho la confidencialidad de algunos de mis trabajos, pero por ejemplo un tema en el cual estamos trabajando ahora, que es súper importante, que es en genética, que tiene que ver con que hay el problema de cómo las moléculas se doblan, se llama el protein folding o molecular folding, cómo se generan sus estructuras. Es otro problema, que se conocen muchos modelos, pero no se sabe cómo computar. Y también existen modelos de computación cuántica para atacar. Entonces, hay muchas conexiones, tanto a nivel directo, como te decía, de decir, sensores cuánticos actuando con materia viva, ¿no? Como la modelización. Y yo creo que ahí pues vas a encontrar un terreno muy bonito de interés mutuo. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Aquí te leo la pregunta de Pablo Palacios, un poco más conceptual, ¿no? Que dice, los conceptos de mecánica cuántica son bastante conocidos en la física. No obstante, al momento de enseñar las distribuciones onda-partícula que dan lugar a ideas de que la cuántica es contraintuitiva. ¿Usted qué piensa de esta contraindicación? Lo dije, ¿no? Lo dije. Entonces, yo asumo que nuestro amigo Pablo me quiere provocar. Y me gusta mucho que me provoque porque es un tema que me toca demasiado, ¿no? Porque lo he sufrido. Solo te puedo contar, Pablo, estimado Pablo, que cada vez que viene un estudiante a trabajar conmigo en su tesis de maestría o de doctorado en los últimos 20 años, le tenemos que hacer un lavado de cerebro. Así le llamamos nosotros. Entonces, ¿cuál es ese lavado de cerebro? Todo el mundo llega con estas preguntas de, oye, pero si el átomo está a la derecha o a la izquierda o en los dos lugares al mismo tiempo y la cuantización y que si se puede ir más a la velocidad de la luz, ¿no? Y lo recibimos con cariño, porque si no se van, ¿no? O sea, los recibimos, los escuchamos. A los 3 meses tiene que comenzar un proceso de lavado de cerebro porque yo creo que ya no estamos en esa época. Es decir, son temas válidos, pero que para mí ya pertenecen a un área más de filosofía de la ciencia, o vamos a llamarle así, de fundamentos de la física cuántica. Es válido, pero nosotros, yo no la desarrollo porque, como dije en mi charla, y por eso tomo tu pregunta como una provocación, yo no conozco ninguna paradoja. Yo trabajo todo el día, nunca he tomado vacaciones en toda mi carrera, ¿ah? Y no me quita el sueño 1000 cosas. Paso el día conjeturando, planeando ideas de las más absurdas, pero el tema de si la física cuántica es intuitiva o contraintuitiva no la tengo. Porque como te decía, te repito el ejemplo. ¿Tú crees que el ser humano, trabajando a este nivel de dimensión, ¿no? Vamos a decir, centímetros y metros, con toda la experiencia humana desde que nacemos y con toda la evolución de la humanidad desde los animales hasta nosotros, y hemos modelizado nuestro entorno y hemos descubierto el electromagnetismo, la mecánica, todo, y vamos al mundo microscópico, 23 de órdenes de magnitud más pequeño. Escucha esto, 23, es decir, 23 ceros, 10 a la 23 abajo, ¿no? Denominador. ¿Tú esperarías que eso sea igual que nuestras piedritas y los rayos y las nubes? Pues yo no. Antes sí, cuando tenía tu edad o cuando era joven, pues tal vez. Pero hoy en día yo ya no, me aburre un poco el tema. O sea, yo pienso en la física cuántica y la encuentro correctísima, súper intuitiva. Es que trabajo 25 años en esto. Sería raro que te diga lo contrario. A mí me sorprende. O sea, yo hago propuestas, van a los laboratorios y funcionan. O sea, yo encuentro una lógica y una intuición entre la modelización cuántica y la observación que es perfecta. La pregunta de ¿me gusta o no me gusta? ¿Me parece correcto o no me parece correcto? Te voy a responder para terminar
con el gran debate Bohr-Einstein, ¿no? Y hay una frase de Bohr que le responde a Einstein que criticaba mucho, que le dice, poco importa si es real o no, ¿no? Que Bohr le dice a Einstein, ¿sabes qué, Niels Bohr? La tarea del científico no es decirle a la naturaleza cómo tiene que comportarse. La tarea del científico es observar, modelizar de forma predictiva lo que se observa. Y la física cuántica lo logra hacer de una forma impecable. Entonces, puede gustarnos o no. Ahora, yo no me siento con el derecho de ir a la piedra y decirle, mira, es que tú tienes que caer para arriba, ¿no? Porque es que a mí me parece eso intuitivo, no lo entiendo así. Yo entiendo que estamos aquí para sorprendernos con la observación, pero el arte está en modelizar de forma predictiva lo que se observa. Luego, la pregunta, ¿qué hay más allá de eso? Es una pregunta válida, totalmente, intelectualmente válida, pero para mí pertenece a la metafísica. ¿El profesor Solano tiene metafísica? Por supuesto, pero no te la cuento. El tema de hoy es científico-tecnológico. Excelente. Creo que ha nacido en una época que ya la cuántica puede ser algo natural. Lo determinístico resultaría contributivo para ahora. Totalmente. Totalmente. O sea, te doy un ejemplo, Javier, solo porque tú entiendes mucho más de esto, ¿no? Eres físico. Cuando he discutido esto muchos años, como te imaginas, ¿no? Y siempre acabo con un argumento que me choca cuando entendí que es que el hecho de que, por ejemplo, los hamiltonianos que describen los átomos y las moléculas tienen un ground state, o sea, tienen un nivel de energía que no puede ser inferior. O sea, que los sistemas están, ¿cómo se dice? Bounded from below, no están acotados por debajo en energía. Eso es lo que permite la estabilidad de los átomos y las moléculas. Es decir, si la cuántica fuera incorrecta, y volvemos a la física clásica, los sistemas atómicos y moleculares, los electrones se caerían y podrían acercarse a los núcleos de forma continua y toda la materia del universo colapsaría. Entonces, cuando yo me voy a dormir y digo, felizmente existe la cuántica porque mañana el universo va a estar allí, porque si la cuántica fallara, los electrones se caerían y todo el universo se desaparecería. Entonces, yo más bien estoy contento de la cuantización. Para cerrar por el tiempo, solo disculpen que no pase todas las preguntas, voy a pasar solo una pregunta. Sí. La última, el resto ya por el chat para Enrique, ¿no? ¿Cuál es la mejor tecnología actual para Internet cuántica? Wow. Fotones en el rango óptico, sin duda. Es decir, en principio la gente está usando ahora fibra óptica, porque con fibra óptica se protege mejor de la decoherencia cuántica, pero te cuento yo, por ejemplo, que en lugares como China, me invitaron a dar una charla en un laboratorio en Shanghai, no sé si sabes que China logró lanzar el primer satélite cuántico, ¿no? Un satélite que se comunicó y generó teleportación y entrelazamiento cuántico entre dos ciudades. Y pues, me dijeron los estudiantes, profesor, ¿quiere que transmitamos su charla en nuestra red interna? Y yo, como quieras, pero ¿qué quiere? ¿Que usemos la codificación clásica o la codificación cuántica? Y yo lo tomé como una broma, ¿no? Le digo, oh, muy buena, como quiera. Y resulta ser que no era broma. Que en ese lugar, que son los pioneros en comunicación cuántica, tenían su fibra óptica con comunicación con fotones y la información la codificaban en fotones y la información cuántica iba de un lado a otro. Entonces, pues es una tecnología de la más avanzada. De todas las tecnologías cuánticas, la comunicación cuántica es la más avanzada. Es polémica, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque se puede proteger una información de tal manera que la gente se sienta segura, pero también se puede abusar desde el punto de vista militar o de seguridad o de privacidad. Pero sí, los fotones con fibra óptica, y hay esfuerzos grandes por hacerlo en espacio libre, ¿no? Porque la presencia del vapor de agua para las frecuencias de telecomunicaciones suelen absorber mucho los fotones. Entonces hay muchos esfuerzos por hacerlo también en la atmósfera. Gracias por todo. Carlos, chicos, a todos, un gusto como siempre hablar con todos ustedes. Y voy a estar por Lima en un par de semanas y a ver si les aviso para darles una visita también por la uni y conversar. Excelente, gracias Ernesto y gracias a todos por las preguntas.